A cada segundo, nuestro planeta recibe millones de partículas subatómicas provenientes del espacio. Algunas de ellas interactúan frecuentemente con la materia y debido a esto son relativamente fáciles de detectar y estudiar. Sin embargo, no todas las partículas subatómicas poseen el mismo comportamiento. Partículas como los neutrinos atraviesan la materia prácticamente sin interactuar con nada, y no porque sean pocas exactamente, pues son las partículas más abundantes en nuestro universo. Si consideramos solo los neutrinos generados por las reacciones químicas que ocurren en nuestro Sol, se estima que por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo pasan 60 billones de neutrinos a cada segundo. Técnicamente, un neutrino podría llegar a interactuar con nuestro cuerpo, pero aún con la enorme cantidad de ellos que nos atraviesan a cada momento, las probabilidades son realmente bajas, y puede que pasemos toda nuestra vida sin que esto ocurra. Para poner en contexto la baja interacción de estas partículas, se estima que por cada 100.000 millones de neutrinos que atraviesan por el centro de nuestro planeta, es decir, pasando por más de 12.000 kilómetros de tierra y otros materiales, solo uno interactuaría en el camino con alguna otra partícula. Las razones por las cuales los neutrinos no interactúan con prácticamente nada son principalmente dos. La primera es que poseen una masa extremadamente baja. Si bien aún no se sabe con exactitud cuál es el valor de su masa, sí se ha definido su límite superior, y estudios recientes estiman que un neutrino tiene como máximo una masa de apenas 0.8 electronvolts, teniendo una masa unas 600.000 veces menor que los electrones, o 1.173 millones de veces más pequeña que la masa del hidrógeno, el átomo más liviano de la tabla periódica. Con un valor tan pequeño es difícil siquiera imaginar la masa de los neutrinos, pero lo importante aquí es que son de hecho las partículas con menor masa que se conocen en el universo hasta ahora. Por otro lado, la segunda razón de su baja interacción es que los neutrinos no poseen carga eléctrica, de ahí el nombre neutrino. Y debido a esto tampoco se ven afectados por campos electromagnéticos ni los generan con su movimiento, como lo haría un electrón o un protón. Más aún, como si esto no complicara lo suficiente la detección y estudio de estas partículas, se tiene otro problema. A cada momento estamos siendo afectados por decenas de otras partículas, que son detectadas como señales similares e incluso más fuertes a las producidas por los neutrinos, lo cual dificulta distinguir las débiles e infrecuentes manifestaciones en la materia de estas partículas. Sin embargo, a pesar de que las probabilidades no estén a nuestro favor, eso no significa que sea una tarea imposible. Así que en este capítulo veremos cómo funciona un detector de neutrinos y cómo se lograron superar todas esas dificultades. Pero antes quiero agradecer a Skillshare por auspiciar este capítulo. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases para personas creativas y curiosas. En ella podrán aprender nuevas habilidades de su interés o dejarse llevar por la curiosidad. Algunos de los temas que pueden encontrar en Skillshare son ilustración, escritura creativa, desarrollo web y productividad. En particular, una de las clases que les recomiendo totalmente es Dominando la Productividad, crea un sistema personalizado que funcione, de Thomas Frank. Esto porque independiente de sus intereses, un sistema de productividad va a ser una herramienta potente para superar los desafíos que se les presenten, como por ejemplo abordar un tema complejo como lo es la física de partículas. Skillshare está enfocada en el aprendizaje y su catálogo está siempre en expansión, lo que significa que no hay anuncios y siempre están lanzando nuevas clases premium para que puedan mantenerse enfocados e ir donde los lleve su creatividad. Ellos trabajan constantemente para mejorar el acceso a su plataforma, de hecho ya pueden ver las clases con subtítulos en español y próximamente Skillshare también lanzará la versión en español de su sitio web. Y no solo eso, como promoción exclusiva para el canal, los primeros 1000 de mis suscriptores que hagan clic en el enlace en la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare para que puedan comenzar a explorar su creatividad hoy mismo. El primer problema que debemos solucionar es la cantidad de ruido en las mediciones que generan otras partículas, esto con tal de asegurarnos de que cada señal que recibamos sean efectivamente neutrinos y no alguna otra cosa. Para ello, uno de los métodos más utilizados es posicionar el detector de neutrinos bajo tierra, tal como lo hará el proyecto Andes del cual hablamos en el capítulo anterior. La idea detrás de esto es que toda la roca entre la superficie y el detector de neutrinos actuará como un tamiz o filtro que detendrá la mayoría de las partículas, dejando al final solo los neutrinos que no interactuaron en el camino. Una vez solucionado esto, podemos enfocarnos en cómo está construido el detector.
A lo largo del mundo existen varios detectores de neutrinos con diversas variaciones en su diseño que les permiten estudiar estas partículas. De entre todos estos, uno de los más famosos del mundo debido a su gran tamaño es el Super Kamiokande, ubicado cerca de la ciudad de Hida en Japón e instalado a 1 kilómetro de profundidad. Este detector de neutrinos en particular funciona gracias al efecto Cherenkov, el cual se caracteriza por la emisión de radiación electromagnética cuando una partícula cargada viaja a una velocidad mayor a la velocidad de la luz en un determinado medio, un fenómeno similar a lo que ocurre cuando un objeto supera la velocidad del sonido y genera una onda de presión en forma de cono. Si bien superar la velocidad de la luz no es posible en el vacío, en materiales con un mayor índice de refracción, la luz viaja a una menor velocidad, y algunas partículas como los electrones logran superar este límite, generando un cierto brillo característico que recibe el nombre de este efecto. De hecho, en los estanques de reactores nucleares es completamente normal que esto ocurra, y se utiliza como un indicador del estado de las reacciones que están ocurriendo. Hasta aquí todo bien, pero ¿cómo se aplica esto a los neutrinos si no tienen carga? La verdad es que no son ellos exactamente los que generan este efecto. En las raras ocasiones en que un neutrino interactúa con algo, este es capaz de arrancar un electrón de la partícula con la cual colisionó, siendo ese electrón el que genera el efecto Cherenkov. Entendiendo esto, la forma en que está construido un detector de neutrinos es conceptualmente bastante simple. El elemento principal que se necesita es agua ultra pura, la cual ofrece un medio homogéneo con el cual los neutrinos puedan interactuar, además de tener un índice de refracción y composición química ideales para generar el efecto antes nombrado. Esta agua debe ser extremadamente pura principalmente por dos razones. Primero, para evitar falsos positivos, pues si el agua contuviera elementos radioactivos, aunque fuera en cantidades muy pequeñas, el efecto Cherenkov podría generarse cuando estos decaigan en otras partículas. Y segundo, dado que el sistema depende de la detección de la luz emitida por este electrón ultra rápido, la cual es muy tenue cuando hablamos de colisiones con neutrinos, el agua no puede tener otras partículas que disminuyan su visibilidad. Además, esta suele utilizarse en grandes cantidades, creando un mayor volumen con el cual estas partículas puedan colisionar, siendo del tamaño de un edificio de 10 pisos aproximadamente y pudiendo contener más de 50.000 toneladas de agua. Finalmente, a este tanque de agua pura se le agregan cientos de fotomultiplicadores o sensores de luz para medir la radiación emitida por el efecto Cherenkov y así detectar a los neutrinos que colisionan en su interior. Tal como mencioné en un principio, el Super Kamiokande es solo uno de múltiples detectores de neutrinos que existen en el mundo, y a pesar de que usamos a este como referencia, no todos funcionan de igual manera. Existen diversos tipos de detectores para estudiar características específicas de los neutrinos. Mientras algunos se pueden especializar en contar la cantidad de neutrinos, otros pueden enfocarse en calcular la cantidad de energía que estos poseen, la dirección desde la cual provenían o su estado de oscilación, entre otras cosas. Además, se debe considerar que la astronomía de neutrinos es muy nueva como ciencia, por lo cual cada año se desarrollan nuevas tecnologías que permiten mejorar la precisión de algunos de estos experimentos. Un ejemplo de esto es el experimento Borexino, ubicado en el Laboratorio Nacional del Gran Sasso en Italia, el cual utiliza un líquido centellador en vez de agua. Este fluido es un material que al recibir cierto tipo de partículas transforma su energía en luz ultravioleta que puede ser medida por ciertos instrumentos. Pero los cambios no se limitan a utilizar un material diferente. Existen otros detectores de neutrinos que, en vez de tener un tanque de material y ser rodeados por fotomultiplicadores, se componen de una serie de arreglos de estos equipos que se instalan directamente en un lugar de interés. Ejemplos de esto son el proyecto IceCube, cuyos detectores se encuentran cerca de 1,5 kilómetros bajo el hielo del Polo Sur, o el proyecto Antares, que están instalando en el fondo marino a 2,5 kilómetros de profundidad en las costas de Francia. Ambos utilizan el efecto Cherenkov al igual que el Super Kamiokande, pero en condiciones totalmente diferentes. Espero que este capítulo les haya gustado, eso es todo por ahora y nos vemos en un próximo capítulo.